Mirad, se presenta como un regalo. Realmente es un regalo que da Dios. Hemos ido hablando del bautismo en aguas, ¿os acordáis? El bautismo en agua, que es pues lo que un creyente tiene que hacer después, como acabo de decir, un creyente. Has creído, te bautizas en agua. Luego ya puedes pasar a tomar la cena del Señor. Después, ¿qué hablábamos? Los 3 puntos que siempre tenemos que buscar. Conversión, bautismo en agua, y lo siguiente tiene que ser el buscar el bautismo del Espíritu Santo. Son las clases que hemos dado hasta ahora. Este sería el siguiente paso. Ya hemos creído en Cristo, somos hijos de Él. Lo tenemos como morada. Ya hemos sido bautizados en agua, cumpliendo su mandamiento y testificando ante los hombres que hemos creído en Él. Buscamos el bautismo del Espíritu Santo y Dios nos lo concede, a algunos más pronto, otros más tarde, pero es algo que tiene que estar en nosotros. Pero aparte de esto, Dios tiene regalos para darnos, y esos regalos son los dones. Dentro de dones, como digo, por eso hablamos de los dones de la divinidad, los dones del Espíritu Santo son los que sí que en la Biblia se nos muestran como dones. Los dones del Hijo, o sea, de Jesús, en la Biblia los denomina ministerios, que será lo que veremos la semana que viene. Entra dentro de los dones de la divinidad, pero los denomina ministerios. Y después están los dones del Padre, que la Biblia los denomina operaciones. Entonces, es lo que vamos a mirar. Son regalos que Dios nos da, de los que sí que podemos querer cogerlos o no. Se supone que cuando alguien nos da un regalo, generalmente lo primero que haces es, a veces hasta rompes el papel. Lo que tienes es el ansia de querer saber lo que hay dentro. Lo tomas y no lo dejas a un lado y te vas a otra cosa. Bueno, pues Dios nos está trayendo estos dones, pero en nosotros está el quererlos aceptar o no. Entonces, ¿qué hay que hacer antes? Conocerlos. Conocer el abanico grande que hay de dones, de ministerios y de operaciones. Saber si alguno de ellos lo tenemos y cómo realizarlos correctamente. Si no tenemos ninguno, pedir el que nosotros queramos, porque dice la Biblia, pedir los dones mejores. O sea, Él nos da a elegir lo que en nosotros está. Señor, pues yo quiero este. Luego estará su voluntad. Pero si tú quieres uno en concreto, Dios es bueno para dártelo. Pero bueno, no tenemos por qué pedir uno, hay muchos que recibir. Entonces, vamos a tomar los dones como eso, ese regalo que Dios nos ha dado. Dios nos da, veis aquí este dibujo, ahí vemos una serie de regalos, se ve más oscuro, y es lo que el Señor nos está ofreciendo como hijos suyos. Vamos a leer, como se ha hablado de 3, hoy nos vamos a centrar en los dones del Espíritu, pero vamos a ver el texto donde aparecen estos 3 distintos lista de dones. Dice, 1 Corintios 12, del 4 al 6. Os lo apuntáis y si lo tenéis a mano, yo lo voy a leer porque lo tengo escrito, pero si lo tenéis a mano, pues seguís conmigo la lectura. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces aquí nos está dando estas 3 listas de las que yo os he hablado. Dones los relaciona con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da los dones. Ministerios es Jesús, son los dones del Hijo. Y operaciones es Dios. Cuando estudiamos la Trinidad, la estudiamos partiendo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este caso vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar como en este texto sigue esta pauta, comienza por los dones del Espíritu, después los ministerios y después las operaciones. Vamos a verlo en el mismo orden. Bueno, vamos a leer lo que aquí nos pone. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Nos vamos a mover en 1 Corintios. Bueno, como introducción pone, existen 3 listas en las que aparecen dones de la divinidad. En 2 de ellas hay dones relacionados. Los dones relacionados son atribuidos a las personas del Hijo y del Espíritu respectivamente. En la tercera aparecen algunos de cada una de estos 2 anteriores listas mencionados,
con otros a los que debemos llamar dones del Espíritu. O sea, está muy claro, ya lo veréis. Los dones del Espíritu, son los que hoy vamos a ver, son 9. Y hay una lista muy clara, tal, 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 tal. Los ministerios son 4, algunos dicen 5, vamos a ver el qué. Son 5 los nombrados, pero 2 son 1 juntos, que son apóstol, profeta, evangelista y pastores maestros. Pastores maestros es un mismo don, pero ya lo veremos. Pero luego en las operaciones del Espíritu vamos a ver que hay dones dentro de esas operaciones que algunos ya han sido mencionados como dones del Espíritu o como ministerios. Otros no, pero hay algunos que sí que coinciden, a eso se refiere. Dice, en el tratamiento de estas, entre otras cosas por razones de practicidad, vamos a seguir el orden inverso al que aparecen relacionadas las personas de la Trinidad. De manera que empezaremos por en esta clase ocuparnos de los dones del Espíritu. Entonces, vamos a ver hoy los dones del Espíritu que aparecen, os doy el texto donde son mencionados los dones, 1 Corintios 12, y los versículos son del 8 al 10. Aquí aparece la lista de dones, en total son 9 los dones del Espíritu. Voy a dictaros la definición, de la manera en que definimos lo que es el don del Espíritu. Son aquellas capacidades, sí, os estoy dictando la definición. Está aquí también, pero bueno, si lo dicto quizá ganamos tiempo. Son aquellas capacidades o habilidades sobrenaturales, y yo subrayo sobrenaturales, impartidas por el Espíritu. Por eso son sobrenaturales, porque no son capacidades humanas. Dios nos ha dado dones naturales. Cada uno podemos tener un don natural, una habilidad natural, pero esto es algo sobrenatural. Si no es impuesto por el Espíritu en nosotros, seríamos incapaces de realizar ninguno de ellos. Capacidades o habilidades sobrenaturales impartidas por el Espíritu a los creyentes bautizados en el Espíritu. ¿Vale? ¿Cuál es el propósito de los dones? Como yo os decía antes cuando he comenzado, si tuviéramos que poner un poco en orden cómo va la vida del creyente, como os he dicho, cree en el Señor, se bautiza en agua, luego busca el bautismo del Espíritu Santo, luego Dios le da los dones. O sea, ¿por qué tiene que haber este orden? Ya lo hemos hablado con el bautismo del Espíritu Santo. Muchas veces no tiene por qué ser este orden. Veíamos ejemplos en los que el creer y bautizarse en el Espíritu venían inmediatamente, sin haber sido antes bautizado en agua. Luego Dios trata con cada cual de maneras diferentes. Pero bueno, viéndolo de esta manera, vale, hemos llegado hasta aquí y ahora sabemos que existen dones que son regalos de Dios y los queremos. ¿Pero por qué los queremos? ¿Para que se nos vea más espirituales? No, tienen un propósito estos dones. ¿Y cuál es ese propósito? Se basa en dos cosas, se simplifica en dos cosas, se reduce en dos cosas: edificar a los creyentes y la salvación de los perdidos. Por medio de el tener dones y ejercitarlos, de nada nos sirve si los tenemos y no los ejercitamos. El tener y ejercitar esos dones es para eso, para edificar al creyente y para salvación de los perdidos. Estas son las dos cosas básicas. Ahora pues ya vamos a ver la clasificación de los dones del Espíritu y después veremos qué es cada uno de ellos. Como os he dicho, son 9 los dones. Vamos a leerlos. Alguien que lo tenga. El 12, capítulo 12 de 1 Corintios 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Amén. ¿El 11 también?
no, hasta el 10. ¿Vale? ¿Veis? Aquí está la lista de estos 9 dones. Siempre recalca, por el mismo espíritu. Es el mismo espíritu el que da. Y si os fijáis todo el tiempo dice a otros, a otros, a otros. Porque Dios reparte. Esto no quiere decir que una persona pueda tener más de un don. Pero, como se nos dice en otro lado, hablando de los ministerios, ¿acaso somos un cuerpo? Todos somos ojos, todos somos manos, no. Dios reparte para que haya de todo. Si no, un cuerpo con 6 manos y no tener pies, de nada serviría. Dios reparte. Por eso el a otros, porque Dios reparte en su buena sabiduría con cada uno. Bien, para ver bien estos dones, se clasifican en 3 grupos. 3 grupos de 3 cada uno. Los dones del Espíritu. El primer grupo son los dones de revelación. Los dones de revelación. Os dicto el